Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Buenos días, mi hermano. Mi nombre es Francisco Muñiz de Asma. Vivo en Cuba, donde sirvo al Señor junto a mi esposa Iñaki y mis hijos Fran David Galeg en la iglesia bautista Chaday en el entronque de Aguacate. El pasaje que estaremos compartiendo en este día se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 1 hasta el 15. No vamos a leer toda la escritura por tiempo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. En la narración anterior a la tentación, mis hermanos, vemos que Jesús tuvo la gran experiencia y bendición de ser bautizado y de recibir el beneplácito del Padre y del Espíritu Santo para el comienzo de su ministerio terrenal. En este evento del bautismo de Jesús se pueden ver las tres personas de la Trinidad claramente. El Padre expresando desde los cielos: este es mi Hijo amado, en quien estoy complacido. A Jesús siendo bautizado por Juan el Bautista y al Espíritu Santo descendiendo en forma corporal como paloma y posándose sobre el hombro de Jesús. Luego las Escrituras nos muestran en el versículo 1 que Jesús fue lleno del Espíritu Santo y llevado por el mismo Espíritu para ser tentado en el desierto por el diablo. Mis hermanos, todos sabemos que Dios no es el agente directo de la tentación, ni puede ser tentado por el mal, como lo dice la Escritura ahí en Santiago 1:13, pero también las Escrituras nos muestran que Dios puede usar incluso las tentaciones del diablo para sus propósitos soberanos. Pues así lo hizo en la vida de Job, y así lo estaba haciendo con Jesús, pues su Padre permite en medio de la tentación para prepararlo para enfrentar la realidad del gran ministerio que él había comenzado cuando fue bautizado por Juan en el río Jordán. Por lo que vemos en el versículo 2 cómo Jesús fue llevado al desierto, donde estuvo 40 días y 40 noches sin comer nada, y en medio de este tiempo de debilidad y de hambre es donde aparece el enemigo de nuestras almas, el diablo, y comienza a tentarle diciendo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Mis hermanos, Satanás sabía bien que Jesús era el Hijo de Dios y además que había sido dotado de poder sobrenatural, por lo que él quería que Jesús usara este poder para sus propios intereses sin considerar la voluntad de Dios. Porque si él lograba esto, Jesús estaba violando la voluntad y autoridad del Padre y destruyendo el plan de redención y reconciliación del hombre con Dios. Por eso Satanás lo tienta y le dice: tú tienes hambre, pues entonces convierte estas piedras en pan y sacia tu hambre. Tú tienes todo el poder para hacerlo. Mi hermano, quizás para nosotros esta tentación no tenga ningún sentido, porque nosotros no tenemos el poder para convertir las piedras en pan, pero para Jesús sí, porque él tenía el poder suficiente para convertir estas piedras en panes deliciosos y saciar su hambre de 40 días y 40 noches sin comer nada. Sin embargo, Jesús no lo hizo así, sino que le dio una respuesta contundente al diablo usando las escrituras del libro de Deuteronomio 8:3, diciendo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y este texto que Jesús usa para confrontar al diablo es del tiempo que el pueblo de Israel estuvo caminando por el desierto durante 40 años, en el cual fue cuidado y sustentado por el poder de la palabra de Dios, en los cuales sus zapatos no se gastaron, sus ropas no se envejecieron, y además fueron sustentados con maná del cielo. Por lo cual Jesús usa este pasaje del Antiguo Testamento para recordarle al diablo que su dependencia no era fruto de su propia capacidad o habilidad, sino el cuidado y sustento de su Padre Celestial. Porque de la misma manera que en el pasado Dios había sustentado a su pueblo en el desierto por el poder de su palabra, también lo iba a hacer con él en medio de la tentación. La pregunta para nosotros es: ¿tenemos la misma convicción que tenía Jesús de que Dios puede sustentarnos en medio de nuestras circunstancias por el poder de su palabra? ¿Es suficiente la palabra de Dios hoy para nosotros? En segundo lugar, vemos la segunda tentación en los versículos del 5 al 7,
En ellos las escrituras nos muestran cómo Jesús fue llevado por el diablo a un monte alto y allí le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo que soy el dueño de todas estas cosas y se las doy a quien yo quiera dárselas y te las voy a dar a ti si te postras y me adoras. Aquí vemos la arrogancia del diablo al decirle a Jesús que todo era suyo y que se lo daba a quien él quería. Pero también vemos la astucia del diablo porque le estaba ofreciendo a Jesús una propuesta muy atractiva. ¿Por qué era atractiva esta propuesta, mi hermano? Porque le estaba ofreciendo a Jesús las riquezas y el poder del mundo sin ningún tipo de sacrificio. Le estaba ofreciendo a Jesús los reinos de este mundo sin tener que sufrir el martirio de la cruz del Calvario. Y mis hermanos, ¿creen ustedes que para Jesús fue fácil negarse a esta tentación? No, mi hermano, para Jesús no fue fácil negarse a esta tentación porque para Jesús ir a la cruz no fue nada fácil. Pues debía beberse toda la copa de la ira de Dios por el pecado del hombre. Y las escrituras nos muestran toda la agonía que pasó Jesús en el monte de los olivos, que hasta sudó grandes gotas de sangre y además le pidió a su Padre en oración que si era posible pasara de él esa copa. Pero también le dijo que no se hiciera su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Fue por esa razón, por hacer la voluntad del Padre, que Jesús no le interesó el atractivo plan de Satanás, porque él estuvo dispuesto a obedecer a Dios y pagar el precio e ir a la cruz en propiciación por nuestros pecados para satisfacer las demandas de la justicia santa de Dios y su ira en contra del pecado y reconciliar así con su muerte y su resurrección al hombre con Dios. Por lo tanto, en el versículo 8 Jesús vuelve a utilizar el texto del libro de Deuteronomio para responderle contundentemente al diablo, y este texto que Jesús usa, Deuteronomio 6:13, hacía referencia al pueblo de Israel cuando había estado en el desierto por 40 años y cómo había fallado en cada una de las pruebas que había recibido. Pero a diferencia de ellos, Jesús había sido fiel a su Padre en cada una de las pruebas que él había recibido y además estuvo dispuesto a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, a Jesús no le interesó la vanagloria que le ofrecía el diablo, por lo cual le dijo: vete delante de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La pregunta para nosotros es: ¿estamos dispuestos a obedecer al único Dios verdadero, quien merece toda la gloria, y rechazar la vanagloria que este mundo nos ofrece a través del diablo? En tercer lugar, vemos que en los versículos del 9 al 11 el diablo no se da por vencido y lleva a Jesús a la ciudad de Jerusalén, al pináculo del templo, y le dice nuevamente: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque escrito está: tu Padre mandará a sus ángeles para que te cuiden y tu pie no tropiece con ninguna piedra. Mis hermanos, vemos como el diablo conoce las escrituras, pero como siempre trata de interpretarla mal. Él trata de hacerle un mal uso del Salmo 91, versículos 11 y 12 para tentar a Jesús, pues este no era un salmo mesiánico, sino que era un salmo que tiene que ver con el cuidado y protección que Dios ofrece a cada uno de sus hijos por medio de sus ángeles, como le enseña la escritura en Hebreos 1:14, refiriéndose a los ángeles como espíritus ministradores, es decir, que están al servicio de los creyentes para cuidarlos y ayudarlos en cada una de sus dificultades, en cada uno de los problemas que ellos tengan en su vida. Por lo cual el diablo lo interpreta mal para incitar a Jesús a que se tire del pináculo del templo. Pero este salmo realmente lo que expresa es que no debemos exponernos a este tipo de peligro sin necesidad, ya que esto no es confiar en Dios, sino que más bien es tentar a Dios. Por lo tanto, Jesús una vez más le responde contundentemente usando el texto de Deuteronomio 6:16. Dicho está: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Entonces el diablo, viéndose vencido por Jesús, ya que no pudo hacerlo caer con ninguna de sus tentaciones, se apartó de él, dice la escritura, que por un tiempo. Y en los versículos 2, 14 y 15 vemos que esta gran victoria de Jesús ante la tentación del diablo le propició que su fama se extendiera por toda aquella región y que también se le abrieran las puertas en la sinagoga de ellos para que él predicara y enseñara la palabra de Dios. Mis amados, sin duda alguna, todo este relato de las tentaciones de Jesús nos dejan varias enseñanzas para nuestra vida. La primera enseñanza que nos deja es que en medio de la tentación
Dios siempre está pendiente de nosotros. Como mismo el Espíritu Santo llenó a Jesús, lo guió y lo sustentó, también lo hará con cada uno de nosotros. Así que no estamos solos. La segunda enseñanza que nos deja es que Dios no es el autor de la tentación, pero Él permite la tentación. ¿Para qué? Para prepararnos en nuestras vidas, para que nosotros mostremos la lealtad que le tenemos y el compromiso que le tenemos a Él, y porque las tentaciones forman parte de nuestro crecimiento espiritual, porque ellas fortalecen nuestro carácter y lo hacen más semejante al de nuestro Señor Jesucristo. La tercera enseñanza que nos enseña es que Jesús venció la tentación con las únicas armas que Él tenía, la llenura del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios. Nosotros hoy también tenemos estas armas, así que si queremos vencer las tentaciones, debemos usarlas, pues solo así Dios nos dará la victoria, como mismo lo hizo con su Hijo Jesucristo. Y este es el desafío que nos deja hoy la palabra de Dios para nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.